Saludos amigos, hoy 24 de abril, miércoles de este año 2019, no se cumplen 54 años de la revolución, y así debe llamarse, la revolución de abril de 1965. ¿Por qué una revolución? Bueno, porque fundió a buena parte, la mayoría de la población dominicana, con una avanzada de las Fuerzas Armadas, los distintos cuerpos que integraban las Fuerzas Armadas, incluyendo la Policía Nacional, que se puso al frente de ese movimiento y generó una revuelta que se tornó en una revolución. ¿Por qué una revolución? Porque enfrentó a las Fuerzas Armadas del país, a los estamentos de dirección, a todo el Estado, al gobierno nacional, que proclamó su derrocamiento, y a las Fuerzas Armadas con todas sus instituciones. ¿Por qué una revolución? Porque enfrentó al imperio norteamericano, que tuvo que invadir el país con 44,000 fuerzas para impedir que se impusiera lo que era ya una revolución imparable, que tenía también metas, porque una de las causas por las cuales algunos dudan en llamarla revolución es porque creen que no había seguir la Constitución de 1963 y la reposición en el gobierno del profesor Juan Bosch. Fue William Temple Bennett, el embajador norteamericano, quien con una sarta de mentiras y informes manipulados generó la decisión del gobierno de los Estados Unidos, cabezada por Lyndon Johnson, invadir bajo la presunción de que el gobierno que iba a surgir de esa revolución era otro, no el profesor Juan Bosch, que precisamente ya se aprestaba, que aunque estaba en el exilio propiamente, se aprestaba a tomar el poder, porque había ya preparativos, tanto de los ejecutivos de la revolución, de los directivos máximos, como del Partido Revolucionario Dominicano, para traer a Juan Bosch y reinstalarlo. Pero algunas cosas deben precisarse con respecto a esta experiencia que vibró en toda la nación dominicana, que puso en movimiento a todo el pueblo dominicano. Oí esta mañana un discurso del doctor José Francisco Peña Gómez, quien precisamente hizo la exhortación pública al alzamiento para iniciar la revolución, en una intervención radial por Tribuna Democrática. El vocero radial del Partido Revolucionario Dominicano, oí a esa persona, probablemente la más autorizada a hablar sobre el origen de este movimiento conspirativo inicial y luego revolución, decir que en las primeras horas de proclamado el gobierno provisional de Molina Ureña, que fue como presidente de la Asamblea el que se presentó a Palacio y fue instalado por el gobierno en armas de Camaño como presidente provisional, que correspondía en el orden sucesoral. Allí se presentó Atila Luna, jefe de la Fuerza Aérea, a ponerse a su servicio, dijo Peña Gómez en un discurso recordando los eventos de abril, unos años después. Y dijo que también se presentó Rivera Caminero, el jefe de la Marina, y en las primeras horas de la revolución. ¿Y saben quién se fue a Palacio? A Palacio. Y le dijo al presidente Molina Ureña, que estaba también estaba a su disposición, el general Inver Barrera,
O sea, hombres claves de en ese momento, ver con una tremenda autoridad, porque era el sobreviviente del ajusticiamiento al tirano Trujillo. Rivera Caminero, jefe de la Marina, y Atila Luna de la Fuerza Aérea. Con esos señores bastaba para que lo que parecía ser el evento indicado para generar una guerra civil, o sea, Fuerzas Armadas contra la población civil, con hombres de uniforme también incorporados a la población civil. Eso caracterizó esa revolución. No se diera, porque si esos señores ratificaban su posición, probablemente no se tenía que dar la batalla terrible esa del puente Duarte, donde murieron la mayor parte de los hombres de ambos bandos, del lado constitucionalista y del lado del gobierno de reconstrucción nacional, que cayeron. Fue ahí en ese escenario donde cayeron. Por cierto, que ahí se recuperaron casi una docena de tanques, y ahí fue cuando se bautizó, en esa batalla se bautizó el gobierno constitucionalista al mando del coronel Camaño. Ahí fue cuando se decidió que la revolución de abril, encabezada por el comandante coronel Camaño y demás, se había impuesto. Tenían todas las posibilidades de restablecer en el poder al presidente electo y removido del poder el profesor Juan Bosch en septiembre del 63. Pero, ¿qué aconteció? Que el señor Bennett contactó tanto a Inver, como a Atila Luna, como a Rivera Caminero, a Wessing y Wessing, importante hombre de las Fuerzas Armadas, un líder natural en las Fuerzas Armadas, y a todos ellos lo convenció de retirarse. Wessing nunca llegó a dar el paso, pero se dice que siempre vio con mucho respeto lo que estaba aconteciendo, aunque no dio el paso que dieron Atila Luna y Rivera Caminero y el propio general Inver. Unos años después estábamos nosotros de paso por Madrid, 1971, y allá estaba el general Wessing, que había sido puesto en un retiro condicionado por el doctor Joaquín Balaguer, y nos invitó a almorzar, y allí nos confesó a nosotros que habíamos estado en la guerra como combatientes de base, en el Comando Avanzada A de San Carlos, bajo la directiva de Emilio Erasme Peña, que era el comandante, y de Chestaro. Nos confesó que él siempre vio con simpatía el movimiento y que el problema estuvo en que los norteamericanos hicieron saber a la fuerza, a los bandos militares, que ellos no iban a aceptar que se impusiera de esa manera la voluntad del pueblo. Por eso William Tapley Bennett se inventa aquello de que el movimiento estaba dirigido por comunistas, que con todo y que aparecía Camaño, un hombre que debió haberle sido fiable a ellos, estaba orientado, dirigido realmente por políticos de izquierda, militantes del 14 de junio, que participaron muy activamente en la revolución, también del Partido Socialista Popular,
El MPD fue el que se mantuvo más a distancia, pero estuvieron estas fuerzas armadas, estos grupos de izquierda también involucrados en el alzamiento primero y revolución después. No hay dudas de que tan pronto se produjo la invasión norteamericana, el 28 de abril, o sea, 4 días después del alzamiento, entonces lo que fue una revolución que pintaban en ese momento era una confrontación, una guerra civil de amplias proporciones, se convirtió entonces en una guerra patria contra el invasor extranjero, el más formidable ejército existente en la humanidad en ese momento, el de los Estados Unidos de América. Tiene la honra del pueblo dominicano de haber resistido a esta invasión con tanta honorabilidad que los norteamericanos no pudieron arrasar el gobierno constitucionalista que operó desde entonces hasta la salida hasta el levantamiento ya del cerco que tiraron los norteamericanos a los constitucionalistas en septiembre siguiente. El movimiento se extendió hasta septiembre, de abril hasta septiembre de ese mismo año 65. Vino entonces el acuerdo, se instaló un gobierno provisional para convocar a nuevas elecciones. Pero no hay duda de que hay en el ambiente hoy todavía muchas cosas por reescribir sobre la Revolución de Abril. Les digo que fui testigo personal de la confesión del general Wessing de que él también simpatizaba en Honduras con esa disposición del pueblo dominicano de reinstalar la democracia con Juan Bosch, y que fue el tremendo poder, influencia de los Estados Unidos lo que impidió eso, además de la información que decían ellos tener acerca de la intrusión, del temor que generaba en Washington que un gobierno tan cercano a la Revolución Cubana, nosotros somos vecinos de Cuba, pudiera instalarse por las armas, como era exactamente el resultado que se prevía, porque no era con el diálogo político ni nada de eso, era venciendo a las Fuerzas Armadas que se iba a instalar. El profesor Juan Bosch era sobre nuevas condiciones. Lógicamente, si materializa lo que era la actitud de colaboración de Rivera Caminero, jefe de la Marina, de Atila Luna, jefe de la Fuerza Aérea, y del propio general Inver, quizás eso no hubiese llegado a donde llegó, a una confrontación ya abierta, a una guerra civil. Pero todo eso se dio. Ahora bien, pasado el tiempo, parece que, y aquí nos estamos haciendo eco de un planteamiento que está bastante extendido y que nos recordaba hoy en la mañana el amigo Manuel González Tejera. Parece ser que no debe haber celebraciones aparte de este evento histórico del pueblo dominicano, de los que participaron del bando constitucionalista con los que se mantuvieron fieles a las Fuerzas Armadas de entonces. Debiera haber una gran conjunción, un gran abrazo, un gran apretón de manos entre unos y otros. ¿Saben ustedes por qué? Porque fueron precisamente cuadros de las Fuerzas Armadas, surgidos en las Fuerzas Armadas, los que se pusieron al lado del pueblo para poder ejecutar y materializar la revuelta. Fueron Camaño, fueron Fernández Domínguez, fueron Lora Fernández, fueron varios oficiales de jerarquía los que materializaron
ese contragolpe, ese golpe, el golpe a los golpistas que se produjo ese día. Entonces hoy no debe seguirse insistiendo en profundizar esa herida social y política que se abrió el 24 de abril del 65. Todo lo contrario, debiéramos identificar que hubo sentimientos coincidentes de defensa del interés nacional en ambos bandos. Y que eso que se produjo ayer en la celebración en la Universidad Autónoma de Santo Domingo del sector constitucionalista, casi en oposición a lo que fueron los representantes de las Fuerzas Armadas en esa confrontación, eso no tiene sentido ya. Eso ya no tiene sentido. El pueblo dominicano ha tenido la suerte de cultivar en sus propias Fuerzas Armadas hombres de valor, de sentimiento patrio, que han sabido en cada momento de su historia dar el frente por el pueblo dominicano. Así que, por favor, vamos a corregir esa visión que no tiene sentido ya. Que no tiene sentido ya. Fíjense ustedes si es así, que aún en los tiempos todavía difíciles y muy cercanos a los eventos del 65, se decidió, porque fue el acuerdo con que cerró la Revolución de Abril, reincorporar a los miembros del gobierno constitucionalista, a las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas, de los distintos cuerpos que participaron en la guerra, que se alzaron contra sus mandos militares. Se decidió reincorporarlo y se reincorporaron. De manera que vamos a corregir un poco el comportamiento histórico. Vamos a tratar en este plano de unificar de nuevo a la familia dominicana y entender que los dos sectores que se confrontaron en la guerra de abril, uno motivado por el sentimiento patrio de restablecer la democracia y la voluntad popular, el otro en gran medida bajo la orientación del imperio norteamericano, que se constituyó en ese momento en una superestructura que por encima de la voluntad del pueblo dominicano tomó parte en ese conflicto, como lo ha hecho otras veces en la historia y lo sigue pretendiendo. Eso debe superarse. Debemos pasar a otro plano. A un plano en el que tanto los militares como los civiles, que fueron actores principales de esa gesta histórica que recordamos 54 años después, se den un abrazo de confraternidad, un abrazo de entendimiento, de reformulación de todos los principios nacionalistas democráticos que dieron origen a esa revuelta. Buenos días, don Moza. Mira, ayer la Junta Central Electoral emitió la resolución que establece la distribución de los escaños por circunscripción para las elecciones del 17 de mayo del 20. Sí, venidero. Te digo venidero, del año 20. La nueva distribución implica agregar 7 nuevos legisladores a la provincia de Santo Domingo y 1 a la Altagracia, en razón de que ambas comunidades son las que se han incrementado en su población. Se mantiene la asignación de 12 representantes a las provincias Pedernales, Independencia, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Atomayor, El Ceibo, Hermanas Mirabal, Salcedo, Bauruco, Samaná y Montecristo. Ahí habrá 2 diputados por cada una de esas, además del senador. Dispuso la creación de un factor, miren esto, el factor poblacional que ahora va a regir para
el establecimiento de cada puesto de diputado, la asignación de representantes por el Distrito Nacional y las provincias, cuyo cociente es 55.479. Ese es el cociente que va a operar para la distribución de puestos de diputados. Para la asignación de cada representante, disponiendo la reducción, aumento e igual cantidad de diputados por las diferentes demarcaciones. Ese es el cociente que ahora va a dominar, atendiendo a los resultados del 9º Censo Nacional de Población y Vivienda, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística en el 2010. Ese va a seguir siendo la marca para poder determinar la cantidad de diputados que reclama la Constitución de la República, por cierto, y la ley electoral. Así que un día como hoy me parece recomendable que repasemos lo que ha sido este gran esfuerzo del pueblo dominicano por preservar su democracia. Somos ahora mismo, con los años acumulados desde 1966 a la fecha, de convivencia democrática, con sus alzas y bajas, pero siempre en las fechas que reclama la Constitución para convocar al pueblo a elecciones. Somos de América Latina probablemente los que más hemos persistido en extender esta vida democrática. Ni siquiera Uruguay, con todas sus formalidades, ha podido mantener tan largo periodo de ejercicio democrático. Costa Rica es otra cosa dentro del concierto latinoamericano, ha sido siempre una excepción. Pero la verdad es que aquí en República Dominicana los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de que tenemos una democracia ya bastante madura, que ha dado lecciones, porque dentro de su ambiente democrático ha podido también establecer una estructura económica y social bastante avanzada. No digamos que ha superado sus males originales, pero sí que ha superado, eso sí, el atraso original. Estamos en un proceso de consolidación de nuestro desarrollo económico, social e institucional. Así es. Buenos días, Pedrito. Buenos días a todos. Concho, qué bien ha caído en todo el ámbito de América Latina, en los sectores progresistas, esta ventana que se ha abierto, a partir de la cual pudiera devolverle los derechos atropellados al líder y presidente Lula da Silva en Brasil, donde los jueces del tribunal que lo condenó a 12 años de prisión decidieron a unanimidad reducir esa pena a 8 años y 10 meses. Que por lo mismo pudo haber sido más. Exacto, pudo haber sido más, pero hay un componente importante, y es que eso abre realmente la posibilidad de que Lula salga de la cárcel y vaya a prisión domiciliaria, que es un elemento también importante. Sí, la sentencia lo contempla. Sí. Y yo soy de lo que piensa que un líder de esa dimensión, ultrajado, llevado a la cárcel con una sentencia sin prueba alguna, dudosa desde todo punto de vista,
y que su acometida y sus elementos causales que estuvieron centrados en procurar como se logró sacarlo del corredor electoral para que no pudiera presentarse como candidato y ganador indefectible, Pedro, si se presentaba, como lo marcaban todas las encuestas de las elecciones en Brasil. Bueno, llevaron a este hombre a la cárcel, pero pienso que el deterioro progresivo, peligroso de la situación en Brasil, el deterioro de su economía, una economía que llegó a colocarse en el lugar 8 de todo el mundo. Está llevando a reconvenir, volver hacia atrás. Sí. Además, con un elemento adicional importantísimo, que yo pienso que fue su mayor, que iluminó ese proceso de consolidación y fortaleza de esa economía, que fueron esos 40 y tantos millones de ciudadanos brasileños que salieron de la pobreza y que hoy regresan, están retornando en forma masiva a esos niveles de pobreza y de extrema pobreza en Brasil, con un gobierno encabezado por una persona, un extremista, Pedro, de derecha, un hombre que ha roto con todos los parámetros hasta el punto de poner bajo amenaza a esas masas indígenas. Él dispuesto a barrerla, a socavar también eso. Y entonces Brasil ha entrado en un estado de descomposición social y política de envergadura. Y al parecer, sectores fácticos de esos que se sumaron a la conjura en contra del movimiento progresista encabezado por el PT, el Partido de los Trabajadores, y por su líder Lula, se han dado cuenta de que el camino no fue el correcto y de que los riesgos son gravísimos para ellos mismos. Y entonces creo que con esta medida, con esta disposición de esos jueces, Pedro, se está comenzando a deshacer algunos pasos y en procurar al menos quitarse la presión que significa mantener bajo prisión en forma injusta a un líder de esa dimensión como Lula, que no solo ha lastimado a la población de Brasil, sino que por la fortaleza de ese liderazgo y por lo que hizo Lula en su gestión como presidente, se ganó el respeto, la admiración de todo el mundo. Entonces pienso que esas son de las noticias que debemos darle seguimiento. Es un pueblo hermano, Brasil, que está padeciendo los rigores de todo un movimiento que tenía como foco y tiene como foco principal barrer con todo el movimiento progresista en toda América Latina y que ha logrado casi en grado sumo ese objetivo, Pedro, porque han ido cayendo como naipes los gobiernos progresistas de América Latina para darle paso a la derecha, y no solo por derecha, sino por una derecha incompetente, completamente incompetente, como se está demostrando en situaciones como Argentina, donde la economía también ha decaído en forma dramática, con niveles de inflación espantosos. Pero si usted sigue y se va y se coloca en Ecuador lo propio, con un líder de la dimensión de Correa, fuera del país, perseguido y traicionado por su compañero y amigo. Y si usted continúa la marcha, se da cuenta que la situación en Nicaragua de pronóstico reservado, con esos excesos de la familia Ortega. Toda Centroamérica. Y toda Centroamérica descompuesta, completamente descompuesta. Con una incertidumbre terrible que no le permite a los inversores mirar hacia allá.
Inversionistas importantes que tenían su mirada puesta en esas economías han tenido que girar hacia economía y hacia países estables, democráticos, con garantías importantes en materia institucional, legal, Con consolidación institucional, como es la República Dominicana. Aquí se han encontrado espacio para una inversión que no tiene ningún tipo de incertidumbre. Por eso es creciente la inversión en la República Dominicana, la inversión directa extranjera. Por eso es creciente, por ejemplo, la inversión de los propios dominicanos, que han incrementado un 11% sus remesas a su país. 11% de incremento de las remesas, que además de hablar muy bien de la economía de los Estados Unidos, donde nosotros tenemos el mayor número de dominicanos residentes, hablar muy bien de eso, también habla del grado de confianza de esos ciudadanos que sacan su chelito, lo mandan aquí para ayudar a su familia, pero también para invertirlo, dando una demostración de fe y de confianza plena impresionante en la economía, en las instituciones y en el gobierno de la República Dominicana. Bueno, aparte de ese desarrollo inmobiliario que usted ve en el interior del país, se debe a los dominicanos residentes en el exterior. Chequen a San Francisco de Macorís, chequen a Nagua. Pero Mozart, por el elemento inmobiliario. Que han cambiado la estructura de las casas. Óyeme, mira, ese movimiento que ha hecho el Banco Popular de municipios apartados. Mira, oye esto, es importante lo del Banco Popular. Es importante lo que vas a decir. Pero déjame decirte, Mozart, que buena parte de los techos que usted ve hoy de zinc, y pisos de cemento que usted ve hoy, ¿Dónde? Los vienen de dinero del exterior. Del exterior. Y eso ha cambiado la faz. Para que lo sepan. Del campo dominicano. Para que lo sepan. Ese Manuel Gullón, que acaba de hacer una gran inversión en Remax. Remax se llama. Sí. En materia. Sí. Los banqueros. Hace rato se dieron cuenta. Los banqueros tienen un olfato y una visión. Sí. Eso ven en medio de la tiniebla. Y cuando un banquero, sobre todo una familia como esa, dice, por aquí es que voy, déjame yo invertir ahí, es porque la confianza en el país es plena. Es plena. Y eso yo quiero resaltar eso un día como hoy precisamente, donde confluyen sentimientos que se contraponen por la tristeza de tantos dominicanos que perdimos buenos, pero al mismo tiempo donde dimos una demostración fehaciente de que este es un país que cree en la democracia y en la libre determinación. Eso se dio, eso es una conjunción de emociones que uno trae aquí hoy, pensando en esos héroes del 24 de abril. Héroes del barrio, héroes de la milicia, héroes de la política, héroes del clero, unos al alto nivel comprometidos con el golpe de Estado, pero otros del mismo clero que dijeron no, nosotros con eso no. Y aquí hubo manifestaciones en esa dirección también. Entonces un día como hoy, donde la ligereza y el empequeñecimiento político de algunos pretende enrostrar y decirnos y llenar a este pueblo de advertencia, como eso de hablar de dictadura en la República Dominicana, en un marco como este, donde la República Dominicana está mostrando el rostro de una de las pocas, para no decir ninguna otra nación que puede sonreírle. Puede sonreír
Porque los resultados, Tengan cuidado con eso. porque los resultados Que tengan cuidado de con su eso. gerencia política, de la gerencia política y de la gerencia económica Mozart, y de la incorporación efectiva del sector, de un sector privado que ha entendido que es posible y que es necesario creer en el país y mancomunar esfuerzos con el Estado, con ese Estado que reivindica Pedro Cava en forma consistente. En los últimos años. Un Estado en el que se puede y se debe creer, porque es un Estado que se transforma para bien, que tiene sus dolencias, que tiene sus debilidades, pero que prosigue un curso importante de fortalecimiento institucional. Mozart, espérate un momentito. Esta mañana oí un testimonio grabado, imposible de negar, de José Francisco Peña Gómez, una intervención que hizo recordando la revolución en 1967. Sí. Es una intervención, bueno, por Tribuna Democrática, que ese extraordinario hombre público que se llama Manuel González Tejera recuperó. Sí, sí. Peña dijo lo siguiente, oye esto, que en las primeras horas del movimiento de abril, el general Atila Luna, jefe de la Fuerza Aérea, el general jefe de la Marina de Guerra y el propio Inver Barrera se presentaron ante Molina Ureña, entonces ya proclamado presidente provisional. Y se pusieron a sus órdenes, que fueron el embajador Taple Bennett, o sea, Rivera Caminero, jefe de la Marina, Atila Luna, jefe de la Fuerza Aérea, y el general Inver fue a Palacio y le dijo, nosotros simpatizamos con el movimiento porque está basado en algo que nosotros no podemos negar, que es la vuelta a la democracia. A la democracia. Bien, ¿sabe qué cambió la opinión de ellos, de los tres? La intervención del embajador norteamericano, Taple Bennett, que les metió en la cabeza que el movimiento iba a caer en manos de la izquierda, del marxismo. Y del comunismo. Y del comunismo. Exactamente. Eso fue lo que cambió el curso. Pero miren por lo que digo, que hago esta ponderación sobre los hechos, sobre lo que está aconteciendo a nivel mundial y latinoamericano, sobre todo para lo más cerca, latinoamericano, y con la República Dominicana. ¿Por qué hago este tipo de ponderación? Porque hoy también recordamos otra manifestación que no ha de repetirse jamás, como fue la poblada del 1984. Nosotros ahora acabamos de pasar por una Semana Santa donde la gente se fue tranquila, feliz, donde se movilizaron 4 millones de dominicanos por todo el territorio nacional a celebrar, unos con sus iglesias, otros a recrearse en los múltiples espacios que da esta hermosa República Dominicana, en familia, sin miedo, sin temor alguno al laborantismo, a sorpresas tan enojosas, tan terribles, a engañifas como la que acontecieron en el 1984, cuando desde el gobierno se aprovechó ese momento de paz, de recogimiento, para desde el Palacio Nacional, entonces encabezado por el presidente Salvador López Blanco, Dios lo tenga en gloria, y desde el Banco Central, encabezado por el nefasto Bernardo Vega, se hiciera toda una conjura en contra de la población y se metiera un paquetazo buscando por la vía que le pareció a ellos más fácil imponerle a la población el rigor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional terrible, que disparó todo de facilidad empleada. De facilidad empleada. El más duro de todo. Sí. Y cuando la gente retornaba, se encontró con los supermercados, con todo variado de precio. Y entonces la gente protestó
con rabia y salió a las calles porque se sintió estafada por el gobierno de entonces y por la administración del Banco Central de entonces. Por esa conjura contra la tranquilidad, la paz y los derechos del pueblo dominicano. Y entonces vino aquella matanza que no respetó mujeres embarazadas, niños que cayeron en las calles de los barrios de la capital con el fusil, la guardia en la calle en el 1984. Parte de esos protagonistas que generaron esa acción funesta ahora están hablando de que el país está al borde de la dictadura. El país que yo le acabo de describir y que usted lo sintió cuando salió de sus casas, cuando se permitió salir y ver lo que ha pasado en las transformaciones que se han generado en este país, que comenzaron con el presidente, con el doctor Joaquín Balaguer, y que se robustecieron con el doctor Leonel Fernández en el 1996, y que han logrado unos niveles de cercanía y de reivindicación de los sectores más vulnerables y empobrecidos con la excelente gestión del presidente Danilo Medina. Eso es así, eso no se le puede dar mucha vuelta, ¿no? Y estos faraones de la intriga pretenden decirle al país que estamos y que a la vuelta de una dictadura. Así es. Eso no puede ser. Y por eso llamo la atención un día como hoy, de dos grandes fechas. La revuelta en la defensa de la Constitución y de el retorno al poder del profesor Juan Bosch, víctima de un golpe de Estado. En el 65, y la poblada por la infausta, terrible decisión política y económica del entonces presidente Salvador Blanco y del gobernador del Banco Central de entonces, Bernardo Vega, que produjo una matanza de triste recordación. Muy bien. Muchas gracias. Mira, vamos a ver, se ha incorporado don Orión, que de seguro quiere tratar un tema, pero su intervención se inició recordando la decisión justa de un tribunal brasileño, el mismo que había condenado al presidente Lula a 12 años, una reducción de la sentencia. Y yo quisiera que en atención a lo que tú dijiste, significar por qué la importancia de la mención de Lula. De Lula, sí. Hoy, Lula recobró la dignidad latinoamericana. Cierto. Fue jefe de Estado de Brasil. Es bueno que ustedes sepan que de no haber sido por Lula, toda América Latina fuera hoy parte de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, pero sometida a una zona de dependencia económica y social de los Estados Unidos. Así es. Lula habló por todos y se paró en dos patas e impidió que Reagan impusiera eso. Lula es un hombre de una historia maravillosa, extraordinaria, que por eso debe ser mencionado como un gran líder latinoamericano. Sí, señor. Buenos días, don Orión. Buenos días, Orión. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Efectivamente, el 54 aniversario de la Revolución Constitucionalista de abril. Había que ver a la gente bajando por la calle Abreu hacia la parte baja y los tanques, no, yo me refiero, sí, primero se declaró la guerra, de repente yo estaba buscando, quisiera yo, como soy sancarleño, decir esto, en la panadería Carbonel, que está allá abajo en la zona colonial, en la Vicente Celestino Duarte, que vendían el pan que ya estaba un poco duro, más barato. Entonces mi abuela celebraba Hora Santa, ese día tenía una Hora Santa, no sé a cuál de los santos. Pudín de pan. Y no, me mandó a buscar pan, porque en la Hora Santa te daban pan con mantequilla y un jarro de chocolate. Eso era. Entonces, ese sábado, cerca del mediodía, yo voy a la panadería a buscar y vengo con mi saco de pan, agarrado aquí. Estamos hablando de un niño entre 9 a 10 años. Y ahí veo que la gente bajando por la avenida Duarte, por la Jacinto de la Concha,
y todo el mundo buscando y tiro y cosas ahí. Y ahí fue que yo... Me quedé atrapado con un chequecito que me pagó el propietario de Radio 1000 Informal. Pero no lo cambiaste. Él no podía hacer que... Me pagó viernes en la tarde y cuando fui a cambiar ya los bancos estaban bajo fuego. Vicente Bengoa se quedó... El chequecito lo vine a hacer efectivo 6 meses después. Sí. No. Yo era periodista junto con Emilín. Nos quedamos por 6 meses esperando hacer efectivo ese cheque. Bueno, el PAN endureció en el camino por el terror que significaba eso, pero vi fundamentalmente a muchas autoridades correr, refugiarse, mucho policía. Es una cosa que me da. Pero tú estabas en el centro, ahí. Y vi yo estaba en el centro. No, y yo vi a un policía, para decirle eso, a un lado de mi casa había una fonda de policía. Sí, había. Por ahí, una fonda de policía. Los policías que estaban en la Fortaleza Osama, una parte de ellos comían esa fonda, una fonda familiar. La comían ahí y otros se la llevábamos en cantina a la Fortaleza Osama y por eso te daban entre 3 o 4 pesos cuando ellos cobraban. Sí. Una cantina que tenía 3 compartimientos. Sí, 3 compartimientos. Color arroz, bichuela y carne. Tú se la llevabas a la frontera. Tenía su letrero, tú bajabas ahí a pie hasta la Fortaleza Osama a llevar eso. Pues uno de esos policías, un hombre bueno, Julio, lo agarraron los muchachos en una casa. Y me acuerdo un señor mayor con una pistola, con un revólver, y le decía, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están las armas? Metido. Entonces los muchachos siempre mirando, ¿qué sacan de ahí? ¿Qué sé cuánto? Y estaba Julio así, ay, no me maten, ay. Lo desarmaron. Yo no sé qué pasó con Julio. Estaba en una casa de la calle Damián del Castillo. Lo tenían ahí interrogándolo. Y había le llamaban los veteranos, un señor medio mayorcito, flaquito, que era como el jefe de los que estaban ahí, el veterano interrogándolo. Y Julio estaba de un color que no era de él, obviamente. Yo no sé por qué también por ahí vivían muchos miembros del DNI de entonces. Y los calieses. Siempre ha estado. San Carlos siempre ha estado lleno de calieses. Incluyendo muchos artistas renombrados, eran calieses en esa zona. No lo mencioné. No lo voy a mencionar, está bien. San Carlos siempre ha tenido todos los calieses del mundo. Sí, sorprendente. Y muchas armas. Y huyendo los calieses y todo el que tenía una cosa sospecha, a correr se ha dicho. 6 años. Y la gente. Muchas armas. Yo tenía 9 años. 9 años, yo tenía 6. Entonces. Yo tenía 20 justo. Bueno, me faltaban meses para cumplir 20. La gente, otra cosa, viajando al interior, todos los carros que se aparecían, la llevando a su familia, y venían los carros. Y una guagua que tenían parecía el techo como redondo, porque no eran cuadradas, eran así. Que enganchaban los chivos así mirando para abajo. Sí. Esa, y los pollos. La cheita. Esa guagua estaba dando buena y la gente montándose con toda la maleta de zinc. La maleta. Me mandaron para Maniolo. Todo el mundo huyendo. Y una impresión que tengo es mi hermano mayor que falleció, Cando, Rafael Ventura, ya con una ametralladora y ya vestido con su... No sé dónde consiguió su uniforme y todo. El primero que yo vi con un arma fue a Lipe Collado de una vez, yo no sé cómo. Rango de comandante en un Jeep andando con los muchachos del Abreu. Los mismos muchachos que pelearon en el 61 estaban ahí, todo el mundo. Y Cando se despidió. Mira, mi hermano. Como si fuera un militar de verdad. Una cachucha como la que usaba Camaño. Y eres guapo. Tipo guapo ahí. Guapo. ¿Dónde que están los guardias? Que sé cuándo. Vienen por allá, estamos explicándole la cosa. Hasta el 28, cuando llegaron los americanos arrasando. Mataron a un muchacho en la Francisco Enrique Carvajal, esos francotiradores. De un solo tiro, lo tumbaron. Ese muchacho estaba tirándole a los jeeps. Pam, 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 pam. Y nosotros, en el colmado de Don Mariano, tirado en el suelo, pero mirando por la rendija. Y se vio cuando tiraron por un lado, mataron a, creo que se llamaba Julio, no me acuerdo. En fin, esa es la vivencia que uno tiene de la consecuencia cuando el 20 de septiembre tumbaron al gobierno democrático del 25 de septiembre, el gobierno democrático del profesor Juan Bosch. Esa es la consecuencia de eso. Y hay que decir, porque es que nos olvidamos, no las personas físicas, como Pedro estaba mencionando, General Fulano, las instituciones que participaron en el derrocamiento del profesor Juan Bosch. No me diga cuáles. No te voy a decir los calieses de San Carlos, a cambio de que tú no me digas cuáles instituciones milenarias estaban fraguando el golpe de Estado. Para que no se diga que... Y eso fue lo que causó más de 5.000 muertos, Pedro.
Pedro, lo estaban en el cementerio de la Avenida Máximo Gómez. Había una gran... La gente iba a ver, incluyendo a mi papá, a ver si ahí estaban los muchachos, como le decían. A verlo, tirando muchos cadáveres, mirándolo. Ese no era, ese no era. No se sabía, todavía no se sabía dónde estaban. Era una revolución. Estaban peleando en la parte norte, ¿te acuerdas? Sí, perfecto. Era calle, patio con patio, peleando con los guardias de ahí. Y entonces los estaban tirando y mi papá se puso una cosa de la Cruz Roja aquí. Iba a donde estaba eso, donde estaban tirando los cadáveres. Mira, no es ese. Tiran otra, no es ese. Mirando a ver si sus hijos estaban ahí. Sus dos hijos que estaban. Uno de ellos peleando con 17 años, Valverde. Yo no sé qué se durmió ahí estaba en el comando de los Rolitas, que tú sabes que era difícil, al lado de la escuela Chile, por ahí. Y el otro, el comando John F. Kennedy, en la Fortaleza Osama, frente a la Fortaleza Osama. Te lo digo porque yo iba a llevarle la comida. Entonces, no nos hablen de democracia, pero es lo que te digo, que tenemos que... Miren qué foto, señores. ¿Quién es ese? Nuestro hermano Antonio Isaconde. Mira, sí. Mira qué foto. El comandante Antonio Isaconde. Míralo aquí en la actualidad. Esos son de los... Antonio Isaconde, que era lugarteniente del Che Guevara. Una estrella. Ese próspero Un abrazo, empresario. Tony. Lugarteniente del Che Su Guevara. su hermanito tuvo una participación. Narciso Isaconde. Señores, pongámonos. Yo le digo. Esos muchachos del PSP. Esos muchachos del PSP fueron todos. Felicelio Ducudrey, Juan Ducudrey. Todos los Ducudrey. Toda esa gente. No, además, para que ustedes sepan, todos los demás. Le quiero yo decir a ustedes. Ahora, cuando estábamos nosotros, en la generación de Mozart y la mía, que somos de esa generación, preguntando, yo siempre le decía a los compañeros, yo siempre he sido del sector de centro, ligeramente hacia la izquierda, no mucho. A ver que me fui demasiado hacia la izquierda, había problemas. Te arrepentiste y dijiste, no, retorné otra vez al centro, ligeramente hacia la izquierda. Ya, yo no puedo pasar de ahí. No, porque la revolución, los comandos clandestinos son la guía del camino. Yo le decía a los compañeros del MPD, yo tengo los pies planos, yo no puedo correr, yo no puedo estar, yo voy a la redacción de los periódicos a denunciar los atropellos. O al periplo que se hace internacional, que hacen denunciando los abusos del imperio sobre el pueblo. Sí, pero yo no voy no me pidan que yo no estoy en infantería. No quiero Enriquillo. No, nada de eso. Una vez, estamos contando, mira cómo estamos en democracia. Ese día me cayó a mí en la mano una vereta. No. El mismo 24, una pistola vereta de una que le quitamos en la Caracas. Hablando de democracia, cuando nosotros, por ejemplo, yo tenía buena letra, entonces estaban los llamados PRMPD. Yo pertenecía al PRD, pero eran en los 70. Sí. Juan Bosch llegó en 1970, exactamente. Era como entre 69 y 70. Yo comencé a tener conciencia política a partir de los 70. Entonces, había un dirigente del MPD en la zona norte. Entonces, los mejores, Joaquín Balaguer, asesino en el poder, todas esas cosas, lo ponía uno. Va, muy bonito. Un día me dice el señor a mí, el Enriquillo, era un Enriquillo que teníamos, que era el que cuidaba. El Enriquillo, Orión, tú hoy... Te toca poner el letrerito ese. No, yo ponía letrero que tenía buena letra, pero no, esa vez me dijo él, tuvo de vigila. Con un Enriquillo. Me pasa el Enriquillo. No, es que yo no puedo, tú tienes que aprender. Una cubeta de agua. Y me dijo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tú sientes con esto? Entonces, delante de mi compañero, no podía dar mucha cobardía. Digo, está bien, 11 y pico de la noche, por el cine Ketty, de la avenida Duarte, arriba, Villa Consuelo. Al que atrapaban poniendo, le tiraban los guardias, le tiraban inmediatamente. Salen a las 11 y pico, están los muchachos. Los sacrificaban ahí mismo. No, claro que sí, eso era sí, claro. Había orden de disparar a los que atrapaban en eso. No lo cogían preso. No lo cogían preso. No. Yo llegué a ponerle oye, están esposa, poniendo los letreros contra el presidente Balaguer y cosas. Y había que estar armado para repeler y yo con poder dar tiempo a Pedro, con el revólver grande, sí. Salen del Ketty, salían a las 11, dos películas de esas que daban, se robaban mucho y la gente... ¿Tú nunca fuiste a un cine al aire libre? Claro que sí. Todo el mundo se despega y nosotros seguimos. Hay uno que se queda mirando, un muchacho. Le digo, hey, siga. Era un riesgo ese ir. Dice el tipo, ¿qué?
él no se digo yo que siga, que no te ponga. Yo, vamos. Digo, oye, cuando le saqué. Ese cachafú. No, le dije, por el medio de la calle, era por la María Monté. Ahí hay compañeros que están te van a estar viendo. Tú vas a caminar en el medio de la calle hasta la Nicolás de Obando y ten cuidado. Y el tipo comenzó a caminar. No se sabe por la tontería. No había más nadie, éramos nosotros tres. Que ahí están los compañeros mirando. Siquiera que mire por un lado donde nosotros estamos, ya tú sabes lo que te va a pasar. El tipo así se caminó por el medio de la calle. Al rato había un cepillo. Tú no sabes que por la parte alta de la ciudad está toda conectada por callejones. Claro. Llegué desde ahí, desde cerca del Cine Ketty, hasta la iglesia Santo Cura de Ar, sin que nadie... Los pies no se sabía dónde era que estaban. Y yo estaba y nunca tiré para ningún lado. Ya tú sabes el combatiente que soy yo. Santo Cura de Ar allá en... A mí me pasó lo mismo. En la Obando. En el San con Duarte. Sí. Allá, sí. Yo fui Corriendo soldado por sin toda esa arma. zona. Santo Cura de Ar. El día del 15 de julio. Quisiera cuando decir, los perdóname, quisiera norteamericanos- decirlo por televisión. Yo tengo los pies planos, no cuenten conmigo. Oye, En la próxima revolución no cuenten conmigo. No, el día del 15. ¿Tú puedes? No. El 15 de junio, cuando los americanos decidieron, por las armas, tomar la zona constitucionalista, que no pudieron, Eso no pudieron se avanzar. ¿Eh? Es decir, Eso un no se tiroteo repite brutal. nunca. Ya no. Ese día la avanzada A tenía, la mitad de los miembros de la avanzada A tenían acceso a armas y la otra mitad esperando que eso cayera para coger. Entonces yo estaba esperando que Emilín soltara el fusil. Y Emilín con un fusil tirando hacia las 5 esquinas, desde ahí, desde frente al teatro San Carlos, que se hizo una trinchera, de ahí él le tiraba a los soldados que estaban en las 5 esquinas. Mire, han visto que... Y no soltó el fusil en todo el día. No lo soltó. Hay que tener respeto a ese tipo de combatientes. Yo te lo digo. sí. Eso yo respeto mucho. Tuve este amigo de nosotros que murió, sobrino de Camaño, en el accidente. Sí. Claudio Camaño era mi amigo, con mucho respeto. Sí, mucho, sí, porque esa no, gente no, con eso no se juega. Con eso no se juega. Con eso no se juega. Hanley Herman, Hanley, tuvimos no, la diferencia no. posteriormente política con nosotros. Sí, pero no. Mucho respeto. Pero venga acá, Pedro, tú vas a venir con Al 10 propio gente Fidelio. a meterte tú para la montaña. A Fafa Taveras y a Fidelio hay que tenerle respeto. O sea, a los combatientes. Compañero de uno. No quiere uno compañero decir que de esté ellos, de acuerdo, muchísimas pero- experiencias. Rafa Pérez. Y cuando lo veo con respeto. A Rafa Pérez también. Rafa Pérez. A Rafa Pérez. Sí, Vámonos para la montaña. No. Con un Y de ejército amigos, regular, claro. bien entrenado. Desde la raza inmortal, esos muchachos que vinieron aquí, a todo lo que ha pasado a partir de esa es la defensa de la democracia. Por eso es La que- defensa de la por- democracia no es la defensa de Por los eso hay que intereses reivindicar- económicos de por alguien, eso es que hay ni que reivindicar especiales. la advertencia tuya para mucha gente sobre el día después. Sí. Tenemos que cuidar lo que tenemos. Y todos estos procesos que hay en marcha son procesos naturales de la misma democracia, en la lucha por el poder que se están dando al interior de los partidos, entre los partidos. Porque fíjate, mientras está, ya tenemos 3 convocatorias: el Comité Central del PRD, el Comité Central del PLD, la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Están en el proceso hacia la consulta Eso es del democracia. 20. Mira, y nos han distraído tanto con eso de la Entonces dictadura. no fuñan que con ojalá eso. José Manuel ahora, que va a ingresar con el inefable Julio, puedan hablar, explicarle al país el peligro que está del incremento de los precios del petróleo a causa de la radicalización medidas de Washington, que con llevó Irán. a 8 países grandes ellos, como China, que tenían una dispensa para comprarle productos, petróleo a Irán. A Irán. Dijo que no. Y ahora, como consecuencia, Ha disparado el sin petróleo. que esa medida tenga efecto o no, como consecuencia de eso, en el primer día de eso subió ¿cuánto, José Manuel? Casi 3%. Casi 3 puntos. Está en 66, no sé cuánto Sí, está hoy. sí, y sí, dijo el ministro de Hacienda hace un tiempo que si se pone en 70 crea problemas en la economía. Sí, señor. Entonces nosotros estamos hablando, ¿qué es la democracia? La democracia no es más que una expresión No juguemos con eso. de la libertad combinada con el bienestar. o con Petróleo la- de Texas sube 1.1%. y- Este martes tiene se 3 días. situó Tiene en 3. 66.30. Oye, Entonces, hablando El barril. que la democracia, que si yo cuánto, que esto, que lo otro, que sí, la democracia está sustentada en el desarrollo, en el crecimiento y en el desarrollo. El crecimiento es que crecen todos los indicadores y el desarrollo es cuando tú aplicas equidad y justicia sobre ese crecimiento.
Esa es la parte que sustenta las libertades públicas. Si no, no vamos a ir nadie puede por ejemplo, nada estén con hambre, con alentando. miseria. Vamos a procurar que haya una salida importante entre los trabajadores y la gerencia de Punta Catalina. Pero dejen de estar agitando y apostando a que ahí se arme una debacle y que tengamos problemas. Fíjense lo que está alertando el Banco Interamericano de Desarrollo precisamente hoy sobre el problema de la energía en la República Dominicana, que es un elemento nodal para el mantenimiento y el fortalecimiento de la economía dominicana, lo que eso significa para el sector productivo nacional. No agitemos, vamos a tratar de buscar fórmulas que nos permitan a nosotros culminar con esa gran obra que es Punta Catalina. Y nadie está, el espacio democrático en la República Dominicana no está en juego, no se vende, no se compra, perfecto. Pero lo vamos a defender también de lo que pretenden destruirlo, diciendo que lo están defendiendo. Diciendo exactamente. Señor, antes de irnos a un cambio para recibir a nuestros invitados de hoy, que son nuestros compañeros también, es bueno decir que el presidente de Microsoft para América Latina anunció conjuntamente con el Ministerio de Agricultura ayer un sistema de alerta temprana acerca del comportamiento climático. Eso es importante. Se incorporaron como unas 200 variables para que la agropecuaria dominicana sepa cómo comportarse con tiempo y adoptar medidas previsoras. Porque van a trabajar en todo lo que es República Digital. Vean el reportaje de Netflix sobre el comportamiento global de Netflix, para que ustedes vean, es verdad. Eso es interesante. Así que este señor estuvo ayer incluso visitando al presidente de la República, el señor César Cernuda. Ustedes oyen, ¿quiénes son? ¿Cómo es que estamos nosotros? ¿En qué es que estamos nosotros? Un sistema de alerta temprana. ¿Usted cree que aquí se está hablando de para el cambio climático? No, mira de lo que se está hablando. Vámonos a ir a un cambio, señores. José Manuel Luna Valiente, Julio Ortega todo, que debe estar en la esquina. Ojalá que hablen eso de la economía y en los temas de las perspectivas inmediatas de la economía. Yo le quiero decir a ustedes, el entorno, hay sectores de los anaqueles altos de la economía dominicana que entienden que alborotando las avispas pueden tener mayor participación en los mercados. Y frenar algunas reformas. No participación en los mercados, mayor control de los mercados. Eso es lo que te quiero decir. Y a mí me preocupa, por tanto, el segundo semestre de este año, con esas actitudes que la estamos notando, incluyendo en los periódicos, ustedes lo están viendo, con algunos comportamientos en la prensa. Obsérvenlo y después ustedes me hablan de eso. Vámonos a un cambio, señores. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Cuando se habla de informaciones, nosotros estamos a la vanguardia de los tiempos. Por eso te presentamos las noticias internacionales. El Kremlin ha confirmado la reunión entre Vladimir Putin y Kim Jong-un esta semana en la ciudad rusa. Ambos mandatarios mantendrán un encuentro el jueves 25 de abril en el marco de la primera visita de Kim al extranjero, después de su reelección como líder norcoreano hace apenas unos días. El presidente de Rusia pretende mantener conversaciones con él en el campus universitario de la localidad para tratar de arreglar el problema nuclear en la península coreana a través de medios políticos y diplomáticos. Tras llegar a Vladivostok en un tren blindado y reunirse con Putin, Kim Jong-un tiene previsto realizar turismo cultural. Entre los lugares que podría visitar se encuentra la habitación de hotel donde se hospedó su padre Kim Jong-il durante su estancia en Vladivostok en 2002 y también una fábrica que recorrió durante ese viaje. Un lugar en el que se elaboran panes con carbón activado y que se ha convertido desde entonces en visita obligada para las delegaciones norcoreanas. En plena incertidumbre por el Brexit, Donald Trump anuncia que volverá a Europa el próximo junio, en concreto a Reino Unido y Francia. Será el tercer presidente estadounidense en reunirse con la reina Isabel II en los 67 años que lleva en el trono. Su última visita a Londres fue en julio de 2018 para encontrarse con Theresa May, pero su viaje causó estupor entre la sociedad británica, que criticó duramente su presencia. Su siguiente parada será Francia, país que no visita desde julio de 2017. Allí le espera Emmanuel Macron, con quien el año pasado protagonizó un encontronazo a raíz de la idea del presidente francés de crear un ejército europeo que reduzca la dependencia con Estados Unidos por formar parte de la OTAN.
En Francia, Trump asistirá también al 75 aniversario del desembarco de Normandía. Cámaras de seguridad captaron el presunto autor material del atentado perpetrado el pasado domingo en la iglesia de San Sebastián de la ciudad de Negombo, Sri Lanka, momentos antes de que una explosión arrasara el templo. Las imágenes muestran a un individuo que llevaba una mochila entrando a la iglesia donde se celebraba la misa de Pascua, y poco después se produce una gran explosión. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Ahora nos vamos a un cambio y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.